La entrevista en trabajo social. La entrevista es un instrumento que aglomera la información de la conversación. La preparación de una entrevista tiene como fin extraer información específica y para eso es indispensable e imprescindible contar con datos tales como fechas, números de teléfono, nombres, direcciones, etc. Para esto es indispensable contar con un registro específico y único, donde se recabará la información obtenida. La fase introductoria de una entrevista tiene como objetivo conocerse, tener un proceso de encuentro, decidir acerca de un objetivo mutuamente aceptable. Las técnicas más sencillas para estimular la comunicación son las expresiones de interés tales como ajá, ya veo, sí, bueno, entiendo esto es interesante o algún movimiento de cabeza para indicar aprobación al entrevistado. La continua falta de respuesta de parte del entrevistado desalienta gradualmente la continuidad de la comunicación. La fase final de la entrevista es la terminación. Desde un principio se debe de hacer conocer al entrevistado que dispone de un tiempo determinado. Conforme avanza la entrevista, el trabajador social debe percatarse del tiempo utilizado y el que le queda disponible. Para cualquier entrevista se considera que el tiempo recomendado debe ser de entre los 50 a 90 minutos. Ficha social. La ficha social es un instrumento de trabajo que nos permite conocer la historia social de nuestros usuarios. Esta a su vez tiene como función principal sintetizar la historia personal. Los componentes básicos de la ficha social son dinámica familiar, aspecto económico, aspecto de salud, vivienda y educación. En estos podemos conocer e indagar sobre el tipo de familia al que pertenecen, si existe la violencia, cuál es el comportamiento entre ellos, sus normas, la canasta familiar, familiares enfermos o si hay un seguro de salud latente, a cuál vivienda pertenecen y qué nivel educativo tienen. Estos son componentes básicos de la ficha social. Sin embargo, hay otros componentes, pero siempre va a depender del caso al que se vaya a tratar. Hay dos factores que influyen en la ficha social, los cuales son factor de riesgo y el factor protector. En ambos casos ponemos el ejemplo de una familia con una integrante con problemas de alcoholismo. En este caso, el factor de riesgo sería la conducta del individuo y quienes influyen en él. En el caso del factor protector, vendría siendo la red de amigos, familiares, vecinos o de alguna institución que exista en la misma comunidad que puedan ayudar a la familia. Estos son aspectos que se indagan a través de la ficha social. Sin embargo, se deben complementar con la entrevista y la visita domiciliaria. Asimismo, la ficha social se usa siempre y cuando se requiera de una intervención social y que sea preciso conocer los datos personales o familiares del usuario. Informe social. Es un instrumento de gran importancia dentro del trabajo social. Se emite como resultado final de lo registrado en nuestra intervención. El objetivo del manual indicativo es exhibir al usuario cuál es el procedimiento que se debe elaborar para un informe social. Paso 1. Proceso secuencial del informe. Inciso A. Recolección de información a través de fuentes secundarias, solicitante del informe o profesionales intervinientes, historias clínicas, causas judiciales, fichas individuales. Inciso B. Diseño del instrumento técnico. Cuestionario debe tener una relación con los objetivos de nuestra intervención. Inciso C. Realización de la entrevista. Recolección de datos. Inciso D. Selección y análisis de la información. Inciso E. Redacción del informe final. Que la misma tenga una estructura lógica, de modo tal que pueda ser comprendida por todo aquel que tenga acceso a su lectura.
mantenga una cronología en los hechos que se describen. Paso 2. Principios operacionales de acuerdo al proceso secuencial. Número 1. En relación al sujeto de la acción profesional. Inciso A. Presentar los objetivos y la importancia del estudio a realizar. Tiempo, modalidad del trabajo y destino del informe. Inciso B. Exponer las obligaciones y responsabilidades como profesionales. Resaltar los derechos fundamentales de la persona. Número 2. En relación al sujeto profesional. Inciso A. Garantizar el secreto profesional. Inciso B. Informar al protagonista las consideraciones fundamentales que figurarán en el informe. Inciso C. Firmar el consentimiento al finalizar el cuestionario. Paso 3. Estructura del informe. Determina la institución o cada uno define su informe. Hay variedades de hacer un informe social. No tiene una estructura o formato y por ello será difícil utilizar un informe estándar. Sin embargo, podemos destacar algunos elementos esenciales. Inciso A. El encabezado. Es obligatorio en todos los informes sociales. Identifica el centro y el o la trabajadora social que realiza el mismo. Contando con la siguiente información. Número 1. Número de expedientes si lo tiene. Número 2. Fecha de realización del informe. Número 3. Nombre y apellido de la persona a quien se dirige el informe, con referencia al cargo que se tiene en la institución. 4. Datos de identificación del o la profesional que envía el informe, nombre, entidad a la que pertenece. Inciso B. Motivo del informe. Se ha de explicar de forma sintética en una frase cuál es la razón del informe. Inciso C. Datos de identificación de la usuaria, datos personales, apellido y nombre, número de cédula e identidad, estado civil, profesión, domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección de correo electrónico o redes sociales y otros, según la institución. Inciso D. Antecedentes. Los acontecimientos más significativos. Es un señalamiento de la crisis habidas en el paso de las distintas etapas evolutivas de la familia, acontecimientos que provocaron grandes conflictos familiares. Inciso E. Situación actual. Características de la unidad convivencial, situación económico-laboral, situación de la vivienda, estado de salud física como psicológico. Inciso F. Valoración técnica. Se incorpora una breve síntesis de los datos más significativos realizando un análisis de su incidencia en la situación descrita anteriormente. Asimismo, el o la trabajadora social emite un dictamen profesional y propuesta de intervención de acuerdo con el objetivo del informe. Inciso G. Firma del o la profesional de trabajo social y número de colegiado. Primeramente, será necesario conocer qué es un genograma. Es una técnica de evaluación y diagnóstico que representará gráficamente las principales características e interrelaciones de un grupo familiar, el cual va a reflejar a los miembros de la familia nuclear y extensa, en cómo son sus relaciones, los acontecimientos familiares, los patrones de comportamiento, dando un resumen de la situación familiar, los problemas y hechos importantes durante al menos 3 generaciones. ¿Y para qué nos sirve un genograma? Elaborar un genograma ayudará a conocernos mejor, como también a nuestra familia. Bastante útil para un profesional que busca detectar el origen de ciertos conflictos y pautas de comportamiento que tengan su origen en la familia del individuo.
para tener conocimiento quiénes son las personas que forman el entorno inmediato de la pareja, estableciendo cuáles son las relaciones. Históricamente, ¿qué tipo de acontecimientos se han dado en la estructura familiar, como el número de hijos, enfermedades y edades en las que ha acontecido la muerte? Observará los patrones que vienen repitiéndose de forma inconsciente o por una tradición familiar. Estudiará las relaciones emocionales existentes en la familia, tanto las del pasado como las del presente. Será necesario fijarse cómo se llevan los familiares, si existe infidelidad, abusos, separación o divorcio. Ahora, cuando usamos el genograma, instrumento ideal que levantará el velo tras el cual a veces se esconde una realidad completamente diferente. En la investigación de los problemas psicosociales, en el estudio del desarrollo familiar, en el abordaje familiar en pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Y cuando se quiere encontrar patrones de problemas hereditarios, conflictos inter- o intrageneracionales y pautas de conducta transmitidas por el entorno. Ahora, ¿cómo se aplica el genograma? Las fases del genograma son: para su construcción, primero se realizará una entrevista y un sistema de registro. Segundo, se utilizará siempre los mismos símbolos y procedimientos. Tercero, se creará otros elementos ante nuevas necesidades. Por último, se representará al menos 3 generaciones. Ahora, para su lectura, primero se deberá reconocer los elementos y datos descritos en las líneas y símbolos, siguiendo siempre un orden. Por último, se pondrá atención a datos de la familia, de procreación y de origen. Por último, para su interpretación, pese a que es una fase compleja y difícil, primero nos permitirá realizar diagnósticos psicosociales. Segundo, requerirá un análisis integrador de todos los componentes que configuran el genograma. Ahora, los símbolos básicos del genograma. Se basa en la construcción de figuras o símbolos que representan personas y líneas que describen relaciones. El varón será representada con un cuadrado, la mujer con un círculo. En las parejas, el varón va a la izquierda y la mujer a la derecha. El paciente identificado se lo representará con un doble trazo sobre el cuadrado y círculo. El fallecimiento se lo simbolizará con una cruz dentro del cuadrado o círculo. La fecha de nacimiento y fallecimiento se lo coloca encima del símbolo a la izquierda y derecha. Para los embarazos se usa un triángulo. Para los abortos, un pequeño círculo remarcado. La unión familiar se lo representa con una línea vertical que va unida a la horizontal del matrimonio. Los hijos deben ordenarse de mayor a menor y de izquierda a derecha. El concubinato y adopción se representa con líneas descontinuas. Por último, el matrimonio se representa por 2 líneas verticales que parten de la base de los símbolos varón y mujer, unidas por una línea horizontal, sobre la que se colocan las fechas de concubinato, matrimonio, separación o divorcio. Estas 2 últimas se trazan con una línea y 2 líneas inclinadas. Ecomapa. Los ecomapas fueron ideados por la doctora Anne Hartman en 1978,
una veterana del trabajo social de 40 años. Hoy, los ecomapas son una herramienta terapéutica común usada en el trabajo social en todo el mundo. Se reconoce como una técnica para observar las redes de apoyo con las que cuenta la familia y reconocer su relación con estas. El ecomapa es un complemento del genograma y una gran ayuda para la comprensión del entorno en que se desarrolla la vida de las familias. Su uso rutinario tiene el propósito de representar la familia y sus contactos con sus suprasistemas, es decir, con el ambiente que les rodea. Consta de un círculo central que contiene el genograma de la familia, teniendo en cuenta la convivencia. Alrededor del círculo central se ubican otros círculos que representan los amigos, las instituciones de salud y de educación, el trabajo, la familia, la religión, etc. En el contexto de la familia nuclear. El ecomapa representa un panorama de la familia y su situación gráfica, con acciones importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su mundo, muestra el flujo de los recursos, las pérdidas y deprivaciones. El procedimiento de dibujar el mapa destaca la naturaleza de las interfaces y puntos de conflicto que se deben mediar, los puentes que hay que construir y los recursos que se deben buscar y modificar. Hartman, 1979. El valor del ecomapa está en su impacto visual. Su propósito es retratar, en lo posible con diferentes colores, las relaciones de los miembros del grupo familiar con sus suprasistemas. También nos permite visualizar las redes de apoyo psicosocial de los miembros, los que tendrán una influencia positiva o negativa en la evolución de los integrantes de una familia. Para el trabajo social, esta es suma importancia a la hora de intervenir en algún caso determinado. A diferencia del genograma, el ecomapa nos muestra no tan solo la estructura familiar con sus relaciones, sino también las relaciones exteriores que afectan a una familia en particular, lo cual ayuda a entender la problemática de forma más integral, incluyendo variables que pueden ser decisivas a la hora de atacar una problemática. ¿Qué es la visita domiciliaria? Es una técnica que utilizan generalmente los asistentes sociales o trabajadores sociales, que es aplicada en el domicilio del cliente o sujeto de intervención, a través de una entrevista y observación, todo ello con el fin de realizar un diagnóstico e intervención. ¿Cómo se aplica la visita domiciliaria? Debes asegurarte de tener la dirección correcta del domicilio, la hora y fecha, tener el material que deberás llevar y confirmar la visita con la familia. Si la visita fue planificada, debes solicitar hablar con quien corresponde. Debes ser cordial y lograr tener contacto con otros miembros de la familia. Realizar el cierre de la entrevista firmando con los acuerdos finales y en el momento oportuno terminar la visita. Deberás reflexionar sobre la visita y anotar las observaciones pertinentes. ¿Cuándo se usa la visita domiciliaria? Generalmente se utiliza para conocer más sobre el candidato y esbozar un diagnóstico completo sobre su vida, en familias con adultos mayores de 80 años, para personas que viven solas o sin familias, para personas que no pueden desplazarse a un centro de salud, para familias con enfermos graves o inválidos, cuando hay problemas familiares o violencia familiar. ¿Para qué sirve la visita domiciliaria? La visita domiciliaria reúne una serie de actividades que se llevan a cabo para conocer mejor un candidato o conjunto de individuos. Es una de las prácticas más antiguas que abarca una amplia variedad de disciplinas en el ámbito social. Con ello se busca dar respuestas a preguntas previamente planteadas. El concepto de historia social ha evolucionado notablemente desde su consideración como registro de hechos y datos cuando se define como
documento soporte en el que se fija conocimientos que se tienen de una persona, familia, hechos o situación a lo largo de un tiempo, con sus antecedentes, que es susceptible de ser utilizado para la consulta, para estudios y trabajo. Es el principal soporte documental para el trabajo que permite orientar todos los procesos del sistema de intervención profesional. Es una guía para desarrollar el trabajo y contener la información de estos procesos en un solo documento que registra todas las actividades desarrolladas en el mismo. Desde esta perspectiva, la podríamos definir como el instrumento documental que tiene los datos del caso identificativos del diagnóstico de la situación, problema, del proyecto de intervención y el registro temporalizado de las incidencias de la intervención, así como la evaluación. Señalaremos 3 claves en esta concepción de la historia social. El ser herramienta, es decir, un instrumento de uso diario del profesional. El ser dinámica, es decir, cambiante constantemente por la interrelación de las variables de la componente que obligan a los profesionales a mantenerla viva, es pues un flujo constante de información. El ser científica, es decir, que responde a las metodologías y que utiliza técnicas determinadas propias del trabajador social. La hoja de seguimiento es una herramienta adicional cuya principal función es la de compendiar información sobre el individuo o parentela, para adjuntarla posteriormente a la historia social. Las hojas de seguimiento se consignan provisionalmente por un experto a lo extenso de la intercesión, tales como las entrevistas en el despacho, visitas a domicilio, gestiones telefónicas y reuniones de equipo. El correcto llenado de una hoja de seguimiento debe tener el número de expediente, los datos de usuario, tales como apellidos, nombres, cédula de identidad, domicilio, número de domicilio, piso, letra de domicilio o departamento, código postal, teléfono, fecha y lugar, comparecientes, registro y valoración. Gracias.